nos encontramos aquí ya en la tercera ola de datos abiertos, eh, un, una sección que tenemos en Abriendo Datos junto a Flaxo, en la que entrevistamos a distintos actores clave para poder conocer un poco más sobre la historia de los datos abiertos, contextualizarnos mucho más y poder entender cómo estas etapas de la expansión de los datos abiertos en el ámbito de Chile nos otorgan el escenario actual y también cómo podemos también desde ahí interpretar los nuevos desafíos para la construcción de una agenda de datos abiertos más robusta para los años venideros. Así que a continuación, estamos acá nos va a acompañar Felipe González Zapata, quien es consultor en el área de gobierno digital y datos de la OCDE, quien nos va a contar también desde su perspectiva cómo ha sido la historia de los datos abiertos en el ámbito nacional. Ya estamos muy contentos de recibirlo porque Felipe fue uno también de los primeros impulsores del movimiento de los datos abiertos en Chile. Ahora está en la OCDE en París, pero él en sus primeros inicios también empujó el movimiento desde Chile. Entonces, ¿quién mejor que él que nos pueda contar más en detalle esta historia de los datos abiertos? Así que le damos las gracias, Felipe, por aceptar esta entrevista y por acompañarnos y darnos este contenido tan valioso. Adelante, Felipe. Hola Patricio, muchas gracias. La verdad es que primero que todo agradecer la invitación. Yo encantado de poder conversar con ustedes hoy día, sobre todo porque creo que necesitamos más discusión y aunar esfuerzos e iniciativas en Chile justamente para fortalecer la iniciativa de datos abiertos. Así que nada, yo encantado de conversar con ustedes y de también poner un poco en perspectiva digamos, la experiencia que he tenido en mi caso, en particular, apoyando un poco más el movimiento al inicio, digamos, más desde la academia y ya de manera más específica hace algunos años en iniciativas muy concretas en el sector público en Chile. Así que nada, yo encantado y gracias por la invitación. No, muchas gracias a ti, Felipe. Les contamos a todos los que nos van a ver en esta entrevista un poco cómo va a ser la metodología, ¿ya? Básicamente nosotros ya tenemos algunas preguntas estructuradas que a Felipe ya se las acercamos, las cuales van a seguir esta conversación, pero luego vamos a dejar un breve espacio para algunas preguntas que quizás puedan ir surgiendo a medida que vamos respondiendo todas estas preguntas estructuradas previamente. Entonces, bueno, para comenzar, Felipe, como buena entrevista y para poder contextualizar bien este escenario de la tercera ola de los datos abiertos, te queremos preguntar, ¿cómo nos podrías explicar, según tu mirada, el inicio y el origen de la agenda de datos abiertos en Chile? Vale, mira, yo creo que colocando un poco, pensando en perspectiva respecto del avance de la agenda y la iniciativa de datos abiertos en Chile, creo que es importante también situarlo en el contexto regional. En el caso de América Latina y del Caribe, buena parte del movimiento de datos abiertos ha estado siempre, digamos, empujado, fortalecido por el rol de la sociedad civil y los movimientos pro transparencia. Entonces, buena parte de la agenda en Chile surge también a propósito de los nuevos, de la nueva regulación y de las nuevas políticas e iniciativas, por ejemplo, justamente la Ley de Acceso a Información, la Ley 20.285, que justamente da un contexto en el cual la información pública es accesible para la comunidad, digamos, a través de mecanismos bastante específicos y formales. Pero al mismo tiempo todo este movimiento pro transparencia que surge en Chile, bueno, ya desde los años 2000, incluso antes, pero también reforzado un poco a nivel institucional por los esfuerzos esfuerzos anticorrupción y de integridad pública, que finalmente llevan a todo este movimiento, a la creación de un nuevo marco regulatorio, que luego también deriva en una serie de mecanismos institucionales e iniciativas específicas
para implementar esta transparencia en la práctica. Y esto yo creo que es importante importante resaltarlo, porque yo creo que genera, digámoslo de alguna forma, la temperatura política o bien la ventana de oportunidad, justamente para ir un paso más allá en términos de buscar mecanismos de hacer esta información aún más accesible y digamos de alguna forma evidente para que la comunidad pueda utilizarla y crear valor público. Y en ese contexto es que en el año 2011, como parte también de la incorporación de Chile a la Alianza para el Gobierno Abierto, que se crea dentro del Ministerio de Secretaría General de la Presidencia, y en particular de la Unidad de Modernización y de Gobierno Electrónico en ese entonces, posteriormente Gobierno Digital, una iniciativa para promover la apertura de datos en el sector público a través de dos elementos bastante específicos. Uno, un instructivo presidencial que justamente da el marco, digamos, la regulación soft, de alguna manera para promover la apertura y para impulsar a las instituciones del sector público a liberar un cierto número específico de datasets, y al mismo tiempo eso acompañado de la creación de un portal a nivel, digamos, central, que es el portal datos.gov.cl, que justamente aloja toda esta avalancha de datasets. Si bien el instructivo presidencial en términos temporales viene después de la creación del portal, es justamente el instructivo lo que le da el salto en términos de la cantidad de datos disponibles para la comunidad. Ahora, yo creo que también es importante resaltar en ese contexto el rol de la sociedad civil también en Chile. Hay grupos que han tenido mayor o menor participación a lo largo del tiempo, que han tenido roles más protagónicos, quizás al comienzo, otros más en los años posteriores, pero también precisamente indicar que buena parte de este movimiento ha estado también dirigido en parte por los impulsos y el interés de la sociedad civil, para promover ciertos mayores canales de acceso a la información pública, información relevante. Quizás también destacar en ese sentido que luego de estos esfuerzos iniciales, también, así como la iniciativa experimentó un boom hacia el final, los años 2012, 2013, también se observa que luego de eso ha tenido un periodo un poco como digamos, de inercia institucional, en el sentido de que la iniciativa sigue presente como parte de los planes distintos planes y políticas de gobierno digital, pero tampoco ha tenido un mayor fortalecimiento institucional en las múltiples dimensiones que eso signifique, desde el punto de vista de las capacidades del sector público justamente y de las instituciones del sector público para liberar esos datos y para hacer esos datos disponibles, pero al mismo tiempo para generar mecanismos de que los datos no solo estén disponibles, sino que sean útiles, y una vez que sean útiles, que también sean usados. Entonces, teniendo esa perspectiva en términos de los pasos que son necesarios para la creación de valor, no solamente disponer de datos, sino que los datos sean de calidad y oportunos justamente para que sean útiles, y luego que se establezcan los mecanismos eventualmente de colaboración o reutilización, tanto dentro del sector público como fuera del sector público, con distintos tipos de iniciativas, comunidades, academias, sector privado, etc. Entonces, quizás solo para cerrar esta primera parte, creo que sería importante resaltar que en Chile la iniciativa ha tenido desde un comienzo un fuerte componente de disponibilidad de datos, pero que creo que también ha requerido mayores esfuerzos para poder hacer que esos datos sean no solo útiles, sino que también se establezcan mecanismos muy concretos de vinculación con el ecosistema de datos, justamente para maximizar el valor y los esfuerzos tanto de la comunidad que usa los datos como de los propios esfuerzos que hace el sector público para abrir esos datos. Y creo que estos dos últimos elementos, la utilidad de los datos y finalmente la creación de valor, han sido dos elementos que han estado, yo diría, en términos generales, un poco más ausentes en la definición de políticas públicas de datos abiertos en Chile. Oye,
No, yo creo que pudiste narrar en breve las tres olas, la primera, la segunda y la tercera, y sin duda los ejemplos que también nos diste nos dan claridad de cómo traer esta reflexión de la tercera ola al contexto chileno. Así que te doy las gracias por esa breve pero muy detallada descripción de todo el primer contexto. Ahora, te quería preguntar en términos ya más personales también, porque uno puede ser autocrítico en esta medida, pero ¿tú consideras que se ha mejorado el acceso efectivamente a la información entre los ciudadanos? ¿Hay mejoras para las empresas o no? ¿Podrías destacarme algunas quizás que puedas darnos como algún ejemplo también desde ahí, desde esas experiencias de mejora de acceso? Sí, yo creo que de todas maneras hay experiencias de mejora y de buen acceso a información pública. Yo creo que también es importante, quizás conectado a la pregunta anterior, yo creo que es importante también un poco poner en perspectiva cuál es el esfuerzo central de, digamos, de una iniciativa única de datos abiertos versus también los esfuerzos, por ejemplo, sectoriales que se han llevado adelante en los últimos años y que han llevado, por ejemplo, a la creación de portales dedicados de transparencia para áreas específicas o funciones públicas bastante específicas. Por ejemplo, el portal de energía abierta, el portal de datos de Chile Compra y la adopción del estándar de OCDS, o incluso la iniciativa que tuve la oportunidad de liderar desde el Ministerio de Hacienda, que fue por la creación del portal de presupuesto abierto, que yo creo que cada uno en sus dimensiones contribuye de manera significativa a la transparencia y la reducción de las asimetrías de información entre el sector público y la comunidad en general. Y en eso, cuando hablo de la comunidad en general, me refiero a no solo el sector privado, sino que la academia o incluso la ciudadanía, porque yo creo que las tres iniciativas, una con mayor énfasis que otras, tienen también un foco bastante ciudadano respecto de disponer, por ejemplo, esos datos de una manera que sean mucho más fáciles de entender y consumir por la comunidad, independientemente de su capacidad para utilizar esos datos para otros fines que no sean los que inicialmente fueron disponibilizados. Y en ese sentido, yo creo que no, quizás ejemplos concretos, yo recuerdo haber escuchado también, haber visto esfuerzos, por ejemplo, o iniciativas muy concretas hechas con los datos disponibilizados en energía abierta, justamente para reducir la asimetría de información en el sector energético. Hay, en el caso de los datos de Chile Compra, modelos de negocio específicos que han sido desarrollados en base a la disponibilidad de datos, por ejemplo, de los procesos y mecanismos de licitación y de compras públicas. Entonces es posible, por ejemplo, desde tomando esos datos, anticipar demanda o anticipar las necesidades de compra, hasta de, por ejemplo, refinar eventualmente propuestas o propuestas de licitación, etcétera. Y por otra parte, en el caso de presupuesto abierto, ahí hay una cantidad de registros a nivel transaccional de todo lo que gasta el Estado, ya sea precisamente a través del sistema de compras públicas, de mercado público, o bien, por ejemplo, la transferencia de beneficios o transferencia de recursos por servicios o nuevamente por beneficios muy específicos. Entonces, quizás la pregunta en específico, la respuesta en específico es sí. Yo creo que se ha reducido la asimetría de información. Creo que es importante también mirarlo desde la perspectiva de cuáles son los mecanismos que se establecen justamente para cerrar esa brecha entre la disponibilidad del dato y que el dato cree valor público. Y creo que también va conectado a lo que mencionaba anteriormente. Creo que es relevante darle utilidad a esos datos y creo que buena parte de eso, por ejemplo, iniciativas de las que yo acabo de mencionar, tienen un foco, un énfasis en la visualización y en la comunicación de la información, que es muy importante también tratando de buscar también, mecanismos para que los datos sean fácilmente visualizados, utilizando un lenguaje claro y simple,
Y recuerdo también en mi experiencia llevando adelante la iniciativa de presupuesto abierto también, haber conversado con muchos actores de la comunidad justamente para tratar de buscar esa sintonía más fina respecto de cuál es el lenguaje y cuál es la mejor forma de visualizar esa información. Y creo que al mismo tiempo, nuevamente, yo creo que es absolutamente relevante establecer mecanismos de colaboración y de comunicación con el ecosistema de datos. Eso puede pasar por eventos one-off, como, no sé, un hackathon, que puede ser muy valioso, pero también que tiene perspectiva de valor público en la medida en que es un esfuerzo sostenido, sistemático y que también los datos son lo suficientemente buenos para alimentar cualquier producto que se genere o servicio que se genere a partir de eso. O colaboraciones más específicas en el mundo académico, investigación, etc. Yo creo, y incluso también, perdón, solo para cerrar con esto, dentro del sector público, porque yo creo que también hay que pensar que digamos, en la ausencia de una política que está en desarrollo, de una política de datos muy concreta y de una iniciativa o una política también de interoperabilidad que sea lo suficientemente amplia para justamente generar este flujo de datos seguro, ético dentro del sector público. En algunos casos las iniciativas de datos abiertos también han venido a justamente reducir la asimetría de información dentro del sector público también. Y eso pasa, por ejemplo, por disponibilizar justamente datos que otras instituciones públicas eventualmente pueden no tener acceso o que no están los mecanismos de coordinación o de convenio, por ejemplo, convenios de colaboración para realizarlo a través, por ejemplo, de las iniciativas de interoperabilidad. Entonces, yo creo que sí, pero creo que es necesario también en el concepto de igualdad, al menos en el ámbito de los datos abiertos, tiene que estar no solo vinculado a la disponibilidad de los datos, que ya es en sí el primer paso, naturalmente, sino que también que sean datos útiles, relevantes, que respondan un poco a las necesidades de esta comunidad de datos, que son los que son los que finalmente le dan valor, y nuevamente pensando en la comunidad de datos de la perspectiva muy concreta, pero más amplia posible, no solo atendiendo naturalmente a las necesidades de la sociedad civil, pero también en el sector privado, la academia, etc. Entonces yo creo que es importante poner eso en perspectiva también. Bueno, eso nos lleva a otra pregunta, ¿ya? Que aquí vamos a tratar de unir entre la 3 y la 4, y en torno a que hay algunos países que han ido impulsando una agenda de datos abiertos. Hay distintos, está por un lado Francia, por otro lado Inglaterra, quizás el vecino más cercano por el idioma de España, que de alguna manera están de nuevo retomando la agenda de datos abiertos. En esa dirección, ¿tú crees que sería bueno que en América Latina y específicamente en Chile retomemos la construcción de reoxigenar quizás esta agenda o hacer una estrategia mucho más integral en torno a los datos abiertos para los gobiernos venideros en el caso de Chile? Esto podría traer efectos positivos para la ciudadanía. ¿Cuáles podrían ser los efectos que podríamos revisar en torno a la incorporación si es que optamos por tomar una nueva estrategia de datos abiertos, cuáles serían los efectos que podrían impactar en la ciudadanía y también en las empresas quizás? Mira, yo creo que los ejemplos que tú mencionas son muy claros, pero creo que tampoco nos necesitamos viajar tan lejos para pensar en muy buenos ejemplos, y creo que en la región hay 2 o 3 ejemplos que son muy buenos, de ejemplos de iniciativa y esfuerzos sólidos, consistentes, sistemáticos. Por nombrar el primero, el caso de Colombia, que es que la iniciativa de datos abiertos ha tenido no solo una visión de largo plazo, sino que también un respaldo institucional sumamente sólido para mantenerla como, yo diría, uno de los países líderes justamente en apertura de datos en la región. Nuevamente, no solamente enfocado en la volumetría, en la cantidad de datos que están publicados, sino que también en buscar mecanismos muy específicos para crear valor a partir de esos datos. En el caso de Colombia,
La iniciativa está alojada en el Ministerio de Tecnologías de la Información y la Comunicación, que tiene un rol muy importante porque son además la institución rectora del gobierno digital, y siendo también muy sólidos y con digamos, un performance un desempeño muy alto en indicadores, por ejemplo, de gobierno digital y de datos. Creo que puede ser un muy buen ejemplo, muy concreto y muy específico del camino que podría seguir Chile. Quizás un poco menos al mismo nivel en términos de su preparación o del nivel actual, pero México también hace 1 o 2 años tenía un movimiento, yo creo que lo sigue teniendo, solo que eso tiene que ir acompañado también tanto del movimiento de la comunidad como también de cuánto énfasis y prioridad también le da el gobierno en este caso, o la administración actual, pero también cuenta con un ecosistema muy sólido y muy saludable de actores en la comunidad que son los que finalmente también son capaces de darle valor a esos datos. Yo creo que en el caso de Chile, yo creo que es importante avanzar en una iniciativa de datos abiertos. Creo que es importante poner esto en perspectiva en 2 ámbitos muy concretos. Lo primero es que los datos abiertos no podemos pensar en los datos abiertos como un último engranaje que acoplamos al final de la cadena de valor de los datos. Y esto para decir que es importante pensar en los datos abiertos como un componente, un pilar importante y esencial de un sector público impulsado por los datos, que así como genera o tiene una gran política o estrategia justamente para compartir y crear valor en base a los datos en el sector público, sea también capaz de adoptar los mecanismos de gobernanza de datos que permitan mayor alineamiento, coherencia dentro del sector público para una mejor calidad y oportunidad de los datos que finalmente se liberan hacia el final de este proceso de creación. Y esto siendo de manera muy gráfica, tenemos que pensar en el dato desde el momento que se crea hasta el momento que se abre. Y es importante embeber principios de calidad, de oportunidad, de relevancia desde el comienzo, naturalmente primero para atender las necesidades de la toma de decisiones y la provisión de servicios dentro del sector público, pero a partir de eso, naturalmente, hacia el final de la cadena de valor también pensando en que esos datos finalmente van a ser compartidos y abiertos con la comunidad. Entonces, esas 2 discusiones no pueden estar separadas. Tienen necesariamente que estar muy coordinadas y muy alineadas, porque de otra forma lo que terminamos viendo son iniciativas de datos abiertos con mucho esfuerzo de las instituciones públicas, que de hecho yo diría que todas las instituciones, la mayoría de ellas, ponen mucho esfuerzo en justamente abrir estos datos, pero que está completamente desacoplado eventualmente de la calidad, de la oportunidad y de la relevancia que necesita también el resto de la comunidad que usa esos datos para crear valor. Entonces, si vas a abrir un dato que requiere mucho esfuerzo para poder estandarizarlo de una manera que que puedas crear valor y que pueda alimentar de manera sistemática y sostenible un modelo de negocio, bueno, si no es posible asegurar eso, entonces es muy difícil que vamos a ver alguna startup, por ejemplo, utilizando datos públicos, porque no está claro el ciclo de publicación, no está claro con qué calidad va a venir el dato, entonces básicamente desincentiva digamos, la innovación en base a datos en general y en específico a datos abiertos. Y lo segundo, porque yo creo que es importante en esa perspectiva, tener sumamente claro que los principales, yo diría, al menos en las mediciones que hemos realizado, en los últimos años, los países líderes tanto a nivel de gobierno digital como de datos abiertos en específico, yo creo que han sabido justamente alinear esos esfuerzos y están caminando en esa dirección.
en establecer una mejor conexión entre las iniciativas de datos abiertos y las grandes políticas de datos y de gobernanza de datos, justamente para alinear y mejorar la calidad de los datos. Y creo, eso, solo para cerrar con esto, creo que, por ejemplo, a propósito de la pandemia y el COVID-19, creo que es justamente uno de los muy buenos ejemplos en donde la presión y la demanda por datos rápidos, oportunos, pero al mismo tiempo de calidad, deja un poco al desnudo, no solo en Chile, sino que en buena parte de los países, respecto de cuáles son las medidas que se implementan para asegurar la calidad de los datos desde su origen. Entonces, necesitas abrir datos justamente para comunicar, por ejemplo, el estado del progreso de la pandemia, progreso en el sentido negativo, naturalmente, respecto sobre todo a los primeros meses, pero eventualmente cómo también se ha ido resolviendo. Y cuando quieres abrir esos datos, te das cuenta que los datos son incompletos, que no son de calidad, que se ingresan de forma distinta, que se ocupan estándares distintos para ingresar los datos. Entonces, ese proceso de estandarización, antes de que esos datos puedan ser compartidos con la comunidad, es un costo de oportunidad que básicamente hace perder o que reduce el valor del dato en virtud de su oportunidad. Datos menos oportunos eventualmente tienen menos valor, al menos para las necesidades más, digamos, más urgentes. Entonces creo sumamente importante vincular gobernanza de datos o las políticas de datos y gobernanza de datos con datos abiertos. Y sin ser repetitivo, creo que es importante que la política de datos sea, o las políticas de datos abiertos sean pensadas digamos, en optimizar los esfuerzos para el sector público, porque en base a lo que acabamos de conversar, requiere un tiempo no menor para publicar datos que sean de buena calidad y que sirvan finalmente a la comunidad, pero además porque tiene que establecer esa política mecanismos específicos para comunicarse de manera fluida y frecuente con la comunidad, que es la que da valor y la que muchas veces actúa como intermediario también de estos datos entre el sector público y finalmente el ciudadano, digamos, de a pie, sin los ciudadanos que no necesariamente están directamente, no tienen directamente las capacidades o el conocimiento para entender un poco estos datos. Entonces, creo que también hay que pensar en el ecosistema de datos como un grupo eventualmente también pequeño, pero muy dinámico, de actores que entran y salen, y de qué manera entonces se establecen mecanismos de comunicación frecuente para apoyar cualquier tipo de innovación o servicio que que se pueda crear a partir de los datos que se publican. Esos dos elementos, nuevamente, vinculación con el ecosistema, que es lo que acabo de mencionar, y lo primero, esta conexión entre las políticas de datos, gobernanza de datos y iniciativa de datos abiertos, son dos elementos que tienen, yo creo, que estar en la discusión. Y en base a eso, naturalmente, yo creo que los efectos para la ciudadanía son múltiples, y tampoco quisiera ser repetitivo en términos de caer naturalmente en los espacios comunes, pero efectivamente esos datos pueden generar mayor transparencia, y creo que algo que al menos nosotros estamos muy interesados y miramos muy de cerca, es de qué manera también los datos pueden servir para crear nuevos servicios para la comunidad. Es decir, y generar efectivamente modelos, alimentar eventualmente modelos de negocio, innovación, que permitan un poco destrabar o apoyar, destrabar las barreras para apoyar al ecosistema de innovación local. Y en ese sentido, los datos abiertos pueden eventualmente, si cumplen con estos principios de oportunidad, calidad, relevancia, perfectamente servir para esos propósitos, pero creo que es importante un poco mirar como a los problemas un poco más estructurales primero, para justamente tratar de asegurar lo máximo posible que esos datos son relevantes una vez que se publican. Mira, a mí me hace mucho sentido, porque cuando uno revisa, por ejemplo, la barómetro de ILDA, de América Latina y los datos abiertos, uno puede decir, chuta, Chile tiene el fierro, tiene la capacidad para quizás superar una brecha digital menos angustiosa que la que tienen los otros vecinos del continente. Pero ahora cuando uno revisa como el tema de la gobernanza y los indicadores de
si hemos tenido una mejora cuantitativa en estos indicadores, no hemos tenido un salto tan elevado como otros países. Entonces, como los que nombraste, como Colombia. Entonces, ahí, ¿qué elementos deberíamos mirar ya más en la agenda si queremos levantar una nueva estrategia, algo más integral, como lo decías tú, de mirar la gobernanza, los datos abiertos, pero desde la gobernanza como un instrumento más clave e integral para la conversación? ¿Qué tenemos que mirar ahí, en el caso chileno? ¿Dónde están las barreras, quizás? Y lo segundo, como para acompañarlo, ¿será necesario, y aquí esto es una pregunta más quizás aventurada, pero tenemos un contexto constitucional, ¿será necesario llevar esta conversación de los datos abiertos a la Constitución? ¿Y esto por qué lo digo? Porque cuando uno revisa, por ejemplo, la literatura de Beth Noveck, que empuja, por ejemplo, toda esta noción de gobierno abierto, ella en algunos momentos dice, oye, pero cuidado, esto es más un maquillaje, porque el diseño institucional ahí, al parecer, no se ve tan fuerte, y al final queda esto como un avance más cosmético que de fondo. Entonces, por eso también la última pregunta, ¿tendremos el contexto para poder quizás ser la vanguardia y ser quizás primero en la lista de poner la Constitución esta conversación quizás muy necesaria para el devenir social? Mira, yo creo que en términos de qué es lo que se necesita para implementar esta iniciativa o política de datos, quizás lo primero sería yo creo que fortalecer el rol en este sentido de la institución que por mandato lleva adelante esta iniciativa, que es la División de Gobierno Digital actualmente, que está alojada en el Ministerio de Secretaría General de la Presidencia. Efectivamente, como te digo, la iniciativa se ha mantenido desde su origen también alojada en esta división y en este ministerio. Han habido también cambios de plataformas, de distintas, digamos, de las plataformas que se utilizan para desplegar y visualizar, eventualmente disponibilizar, perdón, esta información. Y creo que eso han sido, quizás esa discusión también ha entrampado un poco cuál es la política específica que se requiere para operacionalizar y básicamente para atraer a todos los actores del sector público alineados en la misma dirección. Y en ese sentido yo creo que es importante pensar también en modelos que sean menos centralizados, porque debemos también reconocer la diversidad de iniciativas que ya se han creado y que forman parte del ecosistema. Y cuando hablo de esas iniciativas son las mismas, por ejemplo, ya te mencioné algunas tres, pero también está el Ministerio de Educación, tiene portal de datos abierto, el Servicio Civil tiene un portal de datos abierto, el INAPI tiene un portal de datos abierto, y así podríamos mencionar un montón de otras instituciones que ya también han ido fortaleciendo su capacidad de conectarse. Quizás también, su capacidad de disponibilizar esta información, quizás también en un intento de comunicarse de mejor manera con su propia audiencia, que es bastante más específica que una audiencia muy general que puede ir a un portal de datos centralizado. Pensemos, por ejemplo, en el caso de los datos también del COVID, que hay distintas iniciativas. El Ministerio de Ciencia y Tecnología tiene un portal también que ha ido refinando y que han hecho un gran trabajo justamente en fortalecer la disponibilidad oportuna de esa información y por lo tanto una iniciativa, una política de datos abiertos creo que tiene que reconocer esos esfuerzos institucionales y también debemos pensar en modelos un poco más federados en donde respetando los esfuerzos institucionales también tengamos mecanismos que permitan consolidar esta información y que se generen como ciertas digamos, directrices o guías generales que permitan que equipen permitan equipar a las instituciones del sector público en justamente publicar esta información. Y creo que eso es un factor muy importante. Luego yo creo que también, quizás no para no redundar, creo que es importante que esta política esté nuevamente muy vinculada a la gran discusión de hacia dónde queremos llevar el sector público impulsado por datos en Chile. Y esto tiene que ser pensado desde la perspectiva no solo de la iniciativa de interoperabilidad, que es la implementación práctica, que es la concretización
de una política de más alto nivel y una estrategia y una visión hacia dónde queremos llevar la discusión de datos en el sector público en Chile. Luego eso tendrá muchas aristas que va desde la perspectiva regulatoria con la Ley de Protección de Datos Personales, pasando, por ejemplo, por definiciones de roles, por infraestructura común o mecanismos de acceso e intercambio de datos, como puede ser la plataforma de interoperabilidad, pero nuevamente esa es la operacionalización, o debería ser la operacionalización de una estrategia de más alto nivel. Y esto voy a aprovechar de tomarme el minuto de la conversación, porque creo que también es importante poner en perspectiva de que esta discusión de datos en Chile está además enmarcada en la implementación de la Ley de Transformación Digital, que también lleva adelante la División de Gobierno Digital y que dentro de una serie de elementos relevantes a ser implementado en el mediano y corto plazo, sin entrar en los detalles más técnicos, es que debe implementar justamente el principio, el Once Only Principle, que quiere decir que yo como ciudadano no debería entregar la información a las instituciones públicas que ya están en poder del Estado. Y por lo tanto es obligación de las instituciones públicas coordinarse para tener acceso a esa información. Eso, en palabras muy simples, significa una plataforma sólida, transversal, en su forma más concreta y operativa de intercambio de datos, de interoperabilidad, pero nuevamente, más alto nivel, yo creo que tenemos que pensar en la estrategia y la visión de hacia dónde queremos llevar esa discusión. Eso tiene que estar, los datos abiertos tienen que ser un componente más dentro de esa gran visión y no un elemento aislado que no necesariamente está comunicado y coordinado con la macro visión del país. Yo creo que eso también hay que bajarlo un poco desde la definición de muy alto nivel a un plan muy concreto, muy estricto y muy riguroso de cómo llevarlo adelante de manera muy concreta. Y conectando esto a lo que conversaba, justamente lo que mencionaba respecto a la discusión constitucional, yo tiendo a pensar, también en mi experiencia, habiendo trabajado en el sector público, también ahora desde el equipo de la OCDE, creo que podría decir que en general hay que tratar de pensar en el sector público también como un aliado y un socio para justamente llevar adelante estas iniciativas. En mi experiencia, está lleno de funcionarios públicos que tienen muchas ganas y entusiasmo y ánimo para llevar adelante estas iniciativas. No creo que esta sea una discusión como de blanco o negro, o en el sentido de que eventualmente creo que los problemas están a nivel estructural. Creo que también están dados un poco naturalmente por la cultura, y la cultura la hacen las personas, pero por lo mismo se puede cambiar. Entonces, pero partiendo de la base de que en mi experiencia hay muchas instituciones, se me acaba de venir ahora a la cabeza otra iniciativa, que es el Observatorio Logístico, que se lanzó también hasta hace poco tiempo. O sea, la multiplicidad de iniciativas de datos abiertos es significativa, y creo que es importante reconocer todos esos esfuerzos. Creo que también necesitamos avanzar hacia la consolidación a nivel central. Pero nuevamente, vinculado a la discusión a la discusión constitucional, yo creo que son importantes dos cosas. Lo primero es que a propósito de esta iniciativa, o a propósito de este, digamos, principio de publicación con propósito, creo que es importante quizás la discusión desde los principios de apertura por defecto, naturalmente se mueve hacia, ¿cierto?, en el sentido de básicamente casi que obligar a las instituciones públicas a liberar toda su información. Es muy relevante, pero creo que también presenta algunas dificultades de implementación muy concretas. Y por lo tanto, en la medida en que esa publicación se refina en términos de la capacidad que tiene el sector público para abrir esos datos, y la necesidad que tiene la comunidad de datos al otro lado justamente para resolver problemas específicos, esa brecha que yo creo que hay que ir cerrando, y que hay que ir afinando también para maximizar los esfuerzos. Y yo creo que en términos de la perspectiva del proceso constituyente, yo tengo la sensación de que naturalmente
el proceso constituyente va a ser la gran conversación que vamos a tener para definir cuál es el Estado que queremos tener por los próximos 20, 30, 40 años. Y eso va a ser central en términos de, bueno, de qué manera el Estado es capaz de asegurar, ¿cierto? Por una parte, la dignidad de las personas, pero creo que al mismo tiempo también la capacidad de resiliencia del país para salir adelante de periodos de crisis. Y yo creo que en ese sentido, tanto el estallido social del 2019 como todo lo que hemos vivido en la pandemia el año pasado y este año, también demuestra que la discusión constitucional tiene que hacerse cargo de esas dos dimensiones. Cómo, por una parte, prepara un Estado que es capaz de asegurar la dignidad, pero al mismo tiempo un Estado que es ágil y es lo suficientemente robusto para que el país tenga una capacidad de resiliencia mucho más alta de la que hemos podido observar hasta ahora. Y en ese sentido, yo creo que también, por otra parte, la Asamblea Constituyente tendrá que, tendrá que reconocer, ¿cierto?, que la sociedad en la cual esta nueva Constitución se va a transformar en este nuevo pacto social, debe también reconocer al ciudadano de este siglo, digamos, a un ciudadano, a las personas, en un contexto de una sociedad y una economía mucho más digitalizada, y esto pasa desde la forma en la que nos comunicamos entre las personas, hasta la forma en la que accedemos a servicios no solo del sector privado, sino que también del sector público. Y por lo tanto, necesariamente va a tener que hacerse cargo de qué derechos y qué principios van a regular la vida de las personas en el contexto de esta economía y sociedad muy digitalizada. Y eso, entonces, necesariamente la Asamblea Constituyente, yo creo que tendrá que pensar, intuyo, o sea, pensará o discutirá sobre cuáles son esos derechos digitales, ¿cierto?, que van a gobernar nuestra vida en común por los próximos 20 o 30 años. Luego, en la bajada más específica sobre el tema de datos, yo creo que naturalmente la Constitución actual ya tiene un principio de transparencia. Tendería a pensar que ese principio seguramente, no sé, intuyo que a lo mejor los constituyentes querrán justamente revisarlo y pensar en la manera en que ese principio de transparencia se puede fortalecer y también se puede robustecer en las distintas dimensiones que la transparencia significa en el contexto de esta sociedad digitalizada, esta sociedad y economía digitalizada. Luego, si es que dentro de esa iniciativa de discusión en específica, quizás los datos estén de manera muy específica y formal en esa discusión, yo al menos al día de hoy no lo tengo tan claro y tendería a pensar de que la Constitución es más o tendería a regir más los principios generales que la implementación específica en términos de llegar a cubrir ciertos aspectos de datos abiertos. Pero lo que sí tengo muy claro, y creo que esto también ya ha sido mencionado en distintos foros y en distintos espacios de discusión respecto del modelo de Estado que queremos para los próximos 20 o 30 años y cómo ese modelo de Estado opera nuevamente en un mundo sumamente digital, en donde respetando los distintos tipos de interacciones y de servicios que las personas pueden acceder en su relación con el Estado. Canales, si prefieren acceder a servicios presenciales, o si quieren, por ejemplo, acceder a servicios digitales, pero respetando esa diversidad, creo que debe hacerse cargo de un ciudadano en una sociedad digital y, por lo tanto, buena parte de los principios tendrán que estar también reflexionados, intuyo, desde esa perspectiva. O sea, la transparencia, naturalmente, desde una perspectiva también digital y cómo se puede fortalecer justamente con esta iniciativa, con las iniciativas de datos abiertos. Luego, si eso se traduce a lo mejor de una forma más concreta en cómo los datos abiertos pueden estar involucrados, no lo tengo tan claro, pero sí tendería a creer que la transparencia y la información pública sí van a estar dentro de la discusión como parte del diseño de un nuevo modelo de Estado. Oye, Felipe, te damos las gracias
esta respuesta. Y mira, yo te quiero hacer una última pregunta para cerrar, ¿ya? Pero esta ya es como más, muy personal, la verdad. La verdad es que tú mismo comentaste que hay un movimiento fatigado de los datos abiertos. Yo también tuve la oportunidad de conversar con Arturo Muenta hace unos días atrás, y también él me decía que dentro, por ejemplo, de uno lo ve en distintas organizaciones, cómo se ve un poco esa fatiga. Entonces, yo te quería pedir que un saludo, una arenga, una idea fuerza a todos los que soñamos con que este movimiento tenga más fuerza y en el fondo podamos apalancar una estrategia mucho más favorable para la reactivación sostenida post-COVID. Entonces, eso te queríamos pedir, Felipe, si es que nos puedes dar una idea y fuerza. No, solo mencionar, quizás lo primero es celebrar la comunidad de datos y que existe ya en Chile, que creo que naturalmente tiene que fortalecerse, pero creo que existe y que ha demostrado también en los últimos años en distintos foros y en distintas dimensiones que está muy presente y está muy viva en la discusión pública. Y nada, solamente motivarlos a seguir trabajando y empujando la agenda. Es imposible avanzar en un sector público impulsado por datos y abierto si es que la comunidad no está presente. También los invito a conectarse directamente con las comunidades, con las instituciones con las cuales ustedes tienen vinculación directa. Creo que a veces también es importante ir a buscar a esos buenos funcionarios públicos que están tratando que están tratando de cambiar las cosas y de hacer y de avanzar en esa dirección. Y en mi experiencia hay muchos y hay mucha gente con mucho entusiasmo en el sector público haciendo cosas muy, muy, muy interesantes. Así que los invito a seguir avanzando. La comunidad de datos es un componente esencial en una iniciativa de datos abiertos. No son actores secundarios, son actores principales. Y nada, solo invitarlo a persistir y avanzar y nada, y mucho éxito. Bueno, Felipe, muchas gracias. De esta manera vamos terminando ya esta tremenda entrevista. Creo que el contenido de esta entrevista va a servir mucho para poder aproximarnos también al desafío de co-construir esta estrategia para los años venideros. Así que te damos las gracias, Felipe, desde la Fundación Abriendo Datos y también, obviamente, desde Flaxo Chile.